Audioescuelasabática.com. Lección número 7, para el 14 de agosto de 2021. El descanso, las relaciones y la salud. Sábado 7 de agosto. Para memorizar. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis capítulo 45, verso 5. Un hombre había sido acusado de agredir sexualmente a una mujer. Ella lo identificó positivamente en una rueda de reconocimiento. Aunque las evidencias hacían que la culpabilidad de él fuera dudosa, la mujer insistió en que Johnny era el culpable. Y así Johnny fue a la cárcel, donde se pudrió durante 14 años por un delito que no cometió. Recién cuando las evidencias de ADN lo exoneraron, la mujer Joan se dio cuenta de su terrible error. Quería conocer a Johnny después de que lo liberaron. ¿Qué haría este hombre que sufrió tanto cuando se encontrara cara a cara con la mujer que le había arruinado la vida durante tantos años? Ella lo estaba esperando en una habitación. Cuando él entró, se miraron a los ojos y Joan se largó a llorar. Johnny simplemente se inclinó y me tomó las manos, me miró y me dijo: «Te perdono». Yo no podía creerlo. Allí estaba este hombre al que yo había odiado y solo le deseaba la muerte. Y sin embargo, ahora, aquí estaba él diciéndome a mí que le había hecho tanto mal que me perdonaba. Recién entonces comencé a comprender de qué se trataba realmente la gracia. Y recién entonces comencé a sanar y a tener un verdadero descanso. Audioescuelasabática.com. Domingo 8 de agosto. Enfrentar el pasado. Finalmente, las cosas avanzaron en la dirección correcta para José a lo grande. Salió de la cárcel y además lo nombraron primer ministro de Egipto después de interpretar los sueños del faraón. Génesis capítulo 41. Se casa y tiene 2 hijos propios. Capítulo 41, versos 50 al 52. Los almacenes de Egipto están llenos y ha comenzado la hambruna predicha. Entonces un día los hermanos de José aparecen en Egipto. Escucha el primer encuentro entre José y sus hermanos en Génesis capítulo 42, versos 7 al 20. ¿Por qué es un plan tan elaborado? ¿Qué estaba tratando de lograr José con esta primera reunión? Génesis capítulo 42, versículos 7 al 20. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: «¿De dónde habéis venido?» Ellos respondieron: «De la tierra de Canaán para comprar alimentos». José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: «Espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido». Ellos le respondieron: «No, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías». Pero José les dijo: «No, para ver lo descubierto del país habéis venido». Y ellos respondieron: «Tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece». Y José les dijo: «Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados,
Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros, y traiga vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. José tenía poder y podría haberse vengado de sus hermanos sin tener que justificarse, pero en lugar de hacerlo, se preocupó por los miembros de su familia. Se preocupaba por su padre. ¿Seguiría vivo o su familia disfuncional se había convertido en una familia sin patriarca? Y su hermano Benjamín, al ser el deleite y el gozo de su padre, Benjamín estaba ahora en la misma situación que estuvo José. Habían transferido los hermanos sus peligrosos celos a Benjamín. José ahora está en condiciones de cuidar a estas personas vulnerables de su familia, y eso es lo que hace. Practicar los principios bíblicos en nuestras relaciones no significa que podamos o debamos aceptar el abuso. Cada uno es precioso a los ojos de Dios. Jesús pagó el precio máximo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Por qué Jesús se toma como algo tan personal el abuso y la desatención de los demás? Escucha Mateo capítulo 25, versículos 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderé diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Todos hemos sido comprados con la sangre de Jesús, y legalmente todos somos suyos. Cualquiera que sea abusivo está atacando a lo que pertenece a Jesús. El abuso sexual y la violencia física o emocional nunca deben formar parte de la dinámica familiar. No se trata solo de una cuestión familiar privada que se resuelve internamente. Esto requerirá ayuda externa e intervención. Si tú o alguien de tu familia están siendo abusados, busca ayuda con un profesional de confianza. ¿Cuáles son algunos de los principios bíblicos que necesitas aplicar a cualquier relación familiar difícil que estés viviendo ahora? Audioescuelasabática.com. Lunes 9 de agosto. Preparación del terreno. José perdonó a sus hermanos. No sabemos exactamente cuándo los perdonó, pero obviamente pasó mucho tiempo antes de que aparecieran. José probablemente nunca habría prosperado en Egipto si no los hubiera perdonado, porque lo más probable era que la ira y la amargura hubiesen devorado su alma y perjudicado su relación con el Señor.
Varios estudios de sobrevivientes de tragedias que otros le infligieron resaltan el hecho de que, para las víctimas de los sufrimientos más espantosos, el perdón fue un factor clave para encontrar sanidad y recomponer su vida nuevamente. Sin perdón, continuamos siendo víctimas. El perdón tiene más que ver con nosotros mismos que con las personas que nos hayan hecho daño. Si bien José perdonó a sus hermanos, no está dispuesto a retomar las relaciones familiares en el punto donde él las dejó, es decir, en el pozo seco de Dotán. Tiene que averiguar si cambió algo. ¿Qué escucha José? Escucha Génesis capítulo 42, versículos 21 al 24. ¿Qué descubre de sus hermanos? Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Toda la comunicación se ha venido realizando mediante un intérprete, por lo que los hermanos de José no saben que él entiende lo que ellos dicen. José escucha la confesión de sus hermanos. Los hermanos habían pensado que, al deshacerse de José, éste ya no los delataría con su padre. Creyeron que ya no tendrían que soportar sus sueños ni ver cómo se deleitaban en su papel de favorito de su padre. Pero en lugar de hallar descanso, todos estos años se han visto acosados por una conciencia culpable. Su accionar había provocado inquietud y un temor paralizador en cuanto a la retribución de Dios. José realmente siente pena por el sufrimiento de ellos, llora por ellos. José sabe que la hambruna aún duraría varios años, por lo que insiste en que traigan a Benjamín con ellos la próxima vez que fueran a comprar grano. Génesis capítulo 42, verso 20. También retiene a Simeón como rehén. Capítulo 42, verso 24. Después de ver que Benjamín todavía está vivo, organiza una fiesta, en la que obviamente muestra favoritismo hacia Benjamín. Capítulo 43, verso 34, para ver si los viejos patrones de celos aún estaban vigentes en ellos. Los hermanos no muestran ninguna señal de celos, pero José sabe lo astuto que pueden ser. A fin de cuentas, engañaron a todo un pueblo. Capítulo 34, verso 13, y seguramente él se imagina que debieron haberle mentido a su propio padre acerca de su suerte. Capítulo 37, versos 31 al 34. Por ende, define una prueba más importante. Verso 44. Escucha Génesis capítulo 45, versículos 1 al 15. ¿Qué nos dice esto acerca de los sentimientos de José por sus hermanos y el perdón que les había dado? ¿Qué lecciones debemos aprender de esta historia para nuestra vida? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí».
Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Audioescuelasabática.com. Martes 10 de agosto. ¿Perdonar y olvidar? El perdón se ha definido como la disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento, la condena y la venganza hacia un delincuente o un grupo que actúa injustamente. La doctora Marilyn Armour, terapeuta familiar, que trabajó con sobrevivientes del Holocausto, con el objetivo de averiguar qué habían hecho estos sobrevivientes para dar un sentido a lo que les sucedió, escribe: la idea del perdón es un acto intencional de la víctima, no es algo que simplemente suceda. El perdón no significa que no habrá consecuencias. El perdón no significa dejar que un abusador continúe con sus patrones abusivos. El perdón significa que entregamos nuestro resentimiento y nuestro deseo de venganza a Dios. Si no, la ira, la amargura, el resentimiento y el odio harán que lo que esa persona o grupo nos hayan hecho resulte aún peor. ¿En qué nos beneficia el perdonar a los demás? Considera Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo:
ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sin duda, una de las claves para aprender a perdonar es captar cuánto se nos ha perdonado en Cristo. En efecto, todo pecado es un pecado en contra de nuestro Señor y Hacedor. Sin embargo, en Jesús podemos reclamar el perdón total por todos esos pecados, no porque lo merezcamos, no lo merecemos, sino solo por la gracia de Dios hacia nosotros. Una vez que podamos comprender esa verdad sagrada, una vez que podamos hacer nuestro este perdón, una vez que podamos experimentar por nosotros mismos la realidad del perdón de Dios, podremos comenzar a soltar la amargura y perdonar a los demás. Perdonamos no porque los demás lo merezcan, sino porque es lo que hemos recibido de Dios y lo que necesitamos nosotros mismos. José ofreció también una segunda oportunidad para las relaciones familiares. No hay rencores aquí. No vuelve a las cosas que sucedieron en el pasado. Es casi imposible comenzar de nuevo en una familia cuando todos nos hemos convertido en expertos en aprender la mejor manera de lastimarnos unos a otros. Pero no es así como reacciona José. Quiere dejar atrás el pasado y seguir adelante con amor y aceptación. Si José hubiera tenido una actitud diferente, esta historia habría tenido un final diferente, no tan feliz. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos capítulo 4, versos 7 y 8. ¿Qué nos está diciendo Pablo acerca de lo que se nos ha dado en Jesús y cómo esta maravillosa promesa debería impactar en nuestra manera de relacionarnos con aquellos que nos han lastimado? Audioescuelasabática.com. Miércoles 11 de agosto. ¿Cómo ponerlo en práctica? A fin de poder perdonar, debemos admitir que nos han herido. Esto quizás sea difícil, ya que a veces nos sentimos más inclinados a enterrar nuestros sentimientos en lugar de superarlos. Está bien reconocer ante Dios nuestros sentimientos no cristianos de resentimiento e incluso de ira. Vemos que esto a menudo se expresa en los salmos. Puedo sentirme libre de decir a Dios que no me gustó lo que pasó o cómo me trataron, y que esto me entristece, me enoja o ambas cosas. En la historia de José, lo vemos llorar cuando ve a sus hermanos nuevamente, al revivir algunos de los sentimientos de su pasado. ¿Qué nos dice la declaración de Jesús en la cruz sobre la oportunidad del perdón? Lucas capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús no esperó a que nosotros pidiéramos perdón primero. Tampoco tenemos que esperar a que nuestro ofensor pida perdón.
Podemos perdonar a los demás incluso sin que acepten nuestro perdón. ¿Qué enseña Lucas capítulo 6, verso 28 y Mateo capítulo 5, verso 44 acerca de cómo relacionarnos con quienes nos hacen daño? Lucas capítulo 6, verso 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Mateo capítulo 5, verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El perdón, como el amor, comienza con una decisión más que con un sentimiento. Podemos tomar la decisión de perdonar, aunque nuestras emociones quizá no concuerden con esta decisión. Dios sabe que es importante tomar esta decisión con nuestras propias fuerzas, pero todas las cosas son posibles para Dios. Marcos capítulo 10, verso 27. Por eso se nos dice que oremos por aquellos que nos han herido. En algunos casos, quizás esta persona ya haya muerto, pero aún podemos orar pidiendo capacidad para perdonarla. Sin duda, el perdón no siempre es fácil. El dolor y el daño que nos causan pueden ser devastadores. Nos dejan heridos, paralizados, destrozados. Habrá recuperación si lo permitimos, pero aferrarse a la amargura, la ira y el resentimiento hará que la recuperación sea mucho más difícil. La cruz es el mejor ejemplo de lo que al mismo Dios le costó su perdón. Si el Señor pudo experimentar eso por nosotros, a pesar de que sabía que muchos aún así lo rechazarían, entonces no cabe duda de que nosotros también podemos aprender a perdonar. ¿A quién necesitas perdonar si no es por el bien de esa persona, al menos por el tuyo? Audioescuelasabática.com. Jueves 12 de agosto. ¿Cómo hallar descanso después del perdón? La familia de José finalmente llega a Egipto. No hay más secretos oscuros en la familia. Sus hermanos debieron de haber admitido que vendieron a José cuando le explicaron a su padre que el hijo que él pensaba que había muerto ahora era primer ministro de Egipto. Si bien quizá no siempre sea posible o prudente restablecer las relaciones, esto no significa que no podamos perdonar. Probablemente no podamos abrazar a nuestro agresor ni llorar con él, pero es posible que deseemos expresar nuestro perdón verbalmente o por medio de una carta. Y luego es hora de soltar el dolor lo más posible. Quizá siempre quede algo de dolor, pero al menos podremos avanzar en nuestra recuperación. Escucha Génesis capítulo 50, versículos 15 al 21. ¿Qué les preocupa a los hermanos de José y por qué? ¿Qué dice este temor acerca de ellos mismos? Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos, y se postraron delante de él, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Los hermanos de José habían estado viviendo en Egipto durante 17 años. Génesis capítulo 47, verso 28. No obstante, cuando Jacob murió, temieron que José se vengara. Reconocieron nuevamente cuánto daño le habían causado a José. José les vuelve a asegurar su perdón, ahora después de la muerte de su padre. Este recordatorio probablemente fue bueno para José, al igual que para sus hermanos. Si la herida es profunda, probablemente tendremos que perdonar muchas veces. Cuando sobrevengan a nuestra mente recuerdos del agravio, tendremos que acudir a Dios inmediatamente en oración y tomar la decisión de volver a perdonar. Escucha Génesis capítulo 50, verso 20. ¿Cómo ayuda este versículo a explicar al menos en parte la disposición de José a perdonar el pecado de sus hermanos contra él? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José creía firmemente que su vida era parte del gran plan de Dios para ayudar a salvar de la hambruna a ese sector del mundo, y luego ayudar a su familia a cumplir la promesa de Dios de convertirse en una gran nación. El hecho de saber que Dios había anulado los planes malvados de sus hermanos con la intención de propiciar el bien, ayudó a José a perdonar. La historia de José tuvo un final feliz. ¿Cómo respondemos cuando el final de una historia no es tan feliz? O podríamos argumentar, es decir, a largo plazo, que cuando el pecado y el gran conflicto llegan a su fin, cuando todos los problemas se resuelven, ¿será un final feliz? ¿Cómo podría esta esperanza ayudarnos? Audioescuelasabática.com. Viernes 13 de agosto, para estudiar y meditar. Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por causa de su virtud. Asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida justa y abnegada reprendía el pecado, y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de testigos falsos. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia a sus hermanos inhumanos representan la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos, y su perdón que otorgó no solo a sus asesinos, sino también a todos los que se alleguen a él confesando sus pecados y buscando absolución. Patriarcas y Profetas, páginas 244 y 245. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. Quien no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no participa de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón del amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en quienes lleguen a ser participantes de su gracia. Palabras de vida del Gran Maestro, página 196.
Preguntas para dialogar. 1. Alguien dijo una vez: no perdonar es como beber veneno con la ilusión de que la otra persona muera. ¿Qué significa esta declaración? 2. ¿Cuál era el propósito de todos los planes que elaboró José antes de revelar su identidad? ¿Qué hizo esto en favor de él y de sus hermanos? 3. El mayordomo de José debió de haber participado de algunos de los planes relacionados con los hermanos de José. Por ejemplo, Génesis capítulo 44, versículos 1 al 12. ¿Cómo afecta la experiencia del perdón a quienes solo son observadores? 4. Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Deseado de todas las gentes, página 197. Piensa en tu propia vida al meditar en esta declaración. Entender esto, ¿cómo podría ayudarnos a superar muchas de las pruebas y las luchas que enfrentamos?